En este video hablaremos acerca de la fase de escaneo y en qué consiste. Como recordarán, el escaneo es la segunda fase del círculo del hacking y consiste en tratar de identificar los puertos abiertos que están escuchando por peticiones en los hosts activos que identificamos durante la fase previa de reconocimiento y además tratar de identificar la versión del sistema operativo y de las aplicaciones que están escuchando por peticiones en dicho host para en base a ello poder determinar si existen vulnerabilidades que podamos explotar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer haciendo uso de herramientas como son los pin sweepers y los denominados escáneres de puertos. Un pin sweeper es una herramienta que nos permite hacer, como su nombre indica, un barrido de pings para tratar de determinar cuáles son los hosts que están activos dentro de un rango, dentro de un bloque de direcciones IP. Por ejemplo, si durante la fase de reconocimiento, haciendo consultas al juiz, encontramos un bloque de direcciones IP que creemos que pertenece a nuestro cliente, a nuestro objetivo, entonces podríamos poner la dirección IP inicial y la dirección IP final del bloque e iniciar un barrido de pings. Los hosts que estén activos nos van a responder con un ICMP echo reply, con un mensaje ICMP echo de respuesta a nuestra solicitud de ping, y en el caso de la herramienta Ping Scanner Pro, que es de uso comercial, vamos a ver que esos hosts que nos respondieron van a estar en color verde, mientras que los que se demoraron un poco en responder van a estar en amarillo y los que no respondieron están en rojo. Ahora, que un host no nos responda no significa necesariamente que ese host está inactivo, es decir, que no está conectado a la red. Simplemente puede ser que haya un dispositivo intermedio como un firewall, un sistema de prevención de intrusos que esté bloqueando la respuesta de ping. Ahora, ¿qué podemos hacer en los casos en que el administrador de red ha bloqueado el protocolo ICMP en el firewall de borde o en el firewall de nuestro host que estamos auditando? Pues podríamos utilizar otro protocolo que no sea ICMP. Entonces existen las herramientas denominadas de TCP/Ping que lo que hacen es utilizar el protocolo TCP en un puerto muy conocido para solicitar un requerimiento de conexión y si recibimos una respuesta, pues entonces decimos que el host está vivo. Ejemplo, aquí vemos una herramienta en línea de comandos denominada Ping TCP que funciona bajo Windows y le estamos diciendo Ping TCP al host denominado www.elixircorp.com en un puerto muy conocido como es el 80. ¿Por qué estos puertos conocidos? Porque son los que sabemos que muy posiblemente van a estar abiertos en el firewall de borde. Entonces, si este es un servidor web, de ley, el puerto 80 va a estar abierto. Y si me responden el puerto 80, entonces significa que el host está activo. Entonces, esta es una herramienta de Ping TCP para Windows, pero también existen muchas disponibles para Linux y para otros sistemas operativos. Pero antes de pasar a ver los escáneres de puertos, es importante que entendamos los distintos estados por los que puede pasar un puerto. Un puerto puede estar abierto si es que el mismo es alcanzable y responde a nuestras peticiones. Cerrado si es alcanzable, pero no hay ningún tipo de servicio o aplicación que esté respondiendo a las solicitudes que hacemos de conexión en dicho puerto. Filtrado cuando puede ser que el puerto esté abierto o cerrado, no lo sé, pero hay un dispositivo intermedio que esté impidiendo que yo tenga contacto con ese puerto. Entonces decimos que el puerto está filtrado. No filtrado, en cambio, es un estado que se puede obtener como resultado de un tipo de escaneo especial que se denomina el escaneo ACK y del cual hablaremos a continuación, pero que no nos permite saber a ciencia cierta si el puerto está abierto o cerrado, solamente nos permite saber que no hay un firewall de por medio que nos esté evitando contactar al puerto. Por lo tanto, una vez que sabemos que el puerto no está filtrado, entonces utilizaremos otra técnica de escaneo para determinar si el puerto está abierto o está cerrado. De igual manera, puede ser que obtengamos unos estados ambiguos que son posibles de obtener en una herramienta muy popular denominada Nmap, el cual es un escáner de puertos que revisaremos en el próximo video. Ahora, las técnicas de escaneo que vamos a explicar están basadas en el protocolo TCP, porque es el protocolo más utilizado en Internet. Además, recordemos que el protocolo TCP es orientado a conexión. Esto quiere decir que se establece una sesión antes de poder transmitir datos entre dos hosts que se quieren comunicar. Por lo tanto, el host que inicia la conexión va a enviar una solicitud de sincronismo, es decir, va a prender la bandera SYN en la cabecera del segmento TCP y va a enviar ese paquete al host remoto. Si el host remoto quiere establecer una conexión con nosotros, nos va a responder con un sincronismo más un acuse de recibo y nosotros para establecer la sesión le vamos a responder con un acuse de recibo. Entonces este es el apretón inicial de 3 vías o three-way handshake. Una vez establecida la sesión, ahora sí ya se puede empezar a transmitir datos. Entonces las técnicas de escaneo van a aprovechar esta forma de establecer la sesión que tiene el protocolo TCP para su propósito, que es determinar pues si un puerto está abierto, si está cerrado, si está filtrado, etc. Estas que ven aquí son las técnicas de escaneo más populares. No son todas, pero pienso que son las básicas.
La primera de ellas es el escaneo sin half open o también denominado stealth o escondido. Se denomina escaneo sin o escondido porque desde la máquina hacker se envía una solicitud de sincronismo al equipo remoto que se quiere auditar en el puerto que queremos saber si está abierto o no, y luego nos esperamos a oír la respuesta, es decir, el sincronismo más acuse de recibo del host remoto. Y si nos responde, pues simplemente ya no le enviamos el acuse de recibo, es decir, no establecemos la sesión, sino que damos el puerto por abierto. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que la mayoría de sistemas operativos solamente registran en el log de eventos las conexiones que se completaron. Esto quiere decir que si alguien está auditando o si hay un dispositivo intermedio que está monitoreando las conexiones, es posible que tal vez no nos preste tanta atención. Aunque esto es relativo, ¿no? Si hay de por medio un equipo de prevención de intrusos, un IPS, el IPS también se va a dar cuenta de las conexiones no completadas o también denominadas conexiones embriónicas, y pues si se dan muy seguido y desde una misma IP fuente, pues él va a determinar y se va a dar cuenta de que se está enfrentando a algún tipo de escaneo. El escaneo full con EggScan o también denominado escaneo TCP sí completa el three-way handshake, es decir, completa toda la conexión. Esto nos va a permitir tener una respuesta más certera acerca de si el puerto está abierto o cerrado, con la desventaja de que vamos a dejar un registro, si es que tuviese activada la auditoría en el host remoto, vamos a dejar un registro en el log de eventos con nuestra dirección IP. El escaneo UDP, como su nombre indica, es un escaneo para determinar si un puerto UDP está abierto o está cerrado. Tenemos unos escaneos especiales que en realidad el objetivo es forzar a que la pila de TCP/IP me responda con un reset cuando el puerto está cerrado, o que simplemente pues no haga nada y damos el puerto por abierto. Estos escaneos especiales son el null scan, fin scan y Christmas scan. Son especiales porque lo que hacen es, en el caso del null scan no se prende ninguna bandera en la cabecera del segmento TCP, en el caso del fin scan se prende la bandera fin, en el Christmas scan se prenden las banderas fin, URC y PCH. Es decir, son banderas que normalmente no se prenderían cuando se inicia una conexión, porque cuando se inicia una conexión la que se prende es la bandera SYN. Entonces la pila remota dice, hey, ¿por qué me está llegando por ejemplo un fin cuando yo no tengo establecida una sesión con este host? Entonces, dependiendo de la implementación de la pila de TCP/IP, pues posiblemente nos respondan con un reset si el puerto está cerrado. Y el escaneo ACK, su propósito en realidad es determinar si hay o no un dispositivo de por medio que esté filtrando las conexiones a los puertos de un host remoto. Entonces, si nos responde con un reset, significa que no hay un firewall de por medio, no está filtrado el puerto, y si en cambio no recibimos ninguna respuesta, entonces es muy posible que exista un firewall de por medio. Bien, estas son las técnicas de escaneo más utilizadas, no son todas, pero como les decía, considero que son las básicas. Y las vamos a revisar más adelante cuando utilicemos el escáner de puertos Nmap. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.